Buenas tardes, tu compañero. Mi nombre es Oscar Freddy Moreno. Soy estudiante de la UNAD. Estoy en el curso de Laboratorio de Física General. Aquí les presento mi documento. A través de este video voy a exponerles la práctica número 2 que me correspondió a través de la segunda ley de Newton. Bueno, aquí podemos observar unos fundamentos teóricos. Bueno, aquí nos hacen unas preguntas preliminares. Primera pregunta dice: ¿qué sucede con el tiempo si se aumenta la masa colgante y se deja fijo el valor de la masa del carro? Aquí vemos el simulador. Vamos a darle un inicio así como está. Nos dio un tiempo de 9.04 segundos. Ahora vamos, según la pregunta, nos dice que se le aumenta la masa del cuerpo colgante, es decir, la masa 2. ¿Qué sucede si se le aumenta? El tiempo disminuyó. Esto quiere decir que al aumentarle el peso en la masa 2, el tiempo disminuye porque el vehículo coge más velocidad. La segunda pregunta nos dice qué sucede con el movimiento del carro cuando el ambiente Tierra, Urano, Júpiter, Luna se modifica. Bueno, aquí observamos pues que los ambientes de gravedad pues son diferentes, ¿no? Por ejemplo, ponemos de Júpiter. Lo iniciamos y pues nos da un tiempo mucho menor porque la gravedad en Júpiter es mucho más grande que la de la Tierra. Esto quiere entonces ¿Qué pasa con el movimiento del carro? Nos pregunta. Entonces el movimiento del carro cambia su velocidad, incrementa su velocidad. Entre mayor sea la gravedad, el carro coge más velocidad. Y la tercera pregunta dice: coloque el máximo valor de la masa en el carro y el mínimo en la masa colgante. Si la diferencia de masas es de 1 a 10, ¿por qué es posible que el carro se mueva? Entonces colocamos la máxima en el peso del carro y la mínima en el peso colgante. Le damos iniciar y observamos que sí se alcanza a mover lentamente el carrito, pero sí se mueve. Se mueve porque existe, aparte de la fuerza del peso, otra fuerza de gravedad que es la que ayuda a impulsar a que tenga movimiento el carro. Bueno, siguiendo la actividad teórica y práctica, la primera actividad nos dice el método experimental para determinar la aceleración, donde M1 es igual a M2. Modifique los valores de la masa del carro y la masa colgante de tal manera que éstas sean iguales según la siguiente clasificación. Para usar el último dígito del documento de identificación, a mí me correspondió el 300 gramos, por lo que mi dígito termina en 5. Entonces aquí coloco las masas. 300 gramos, haciendo el sistema de conversión me quedan 0.30 kilogramos. Entonces aquí los anoto en cada masa, en la masa 1 tanto en la masa 2.
Aquí podemos observar las evidencias para encontrar estos resultados de la tabla. Se observan las diferentes evidencias para hallar cada resultado. Y la tabla nos queda de la siguiente manera, que podemos observarla. Por el punto se nos dice que realice la gráfica de posición versus tiempo para las 7 parejas ordenadas de la tabla 4 y determine la ecuación de movimiento por medio de una regresión parabólica. Registre los datos en una hoja de cálculo, selecciónelos, haga clic en insertar gráfica, dispersión, puntos, posteriormente haga clic secundario del mouse sobre los puntos de la gráfica del menú que aparece, seleccione polinómica de las opciones de la línea de tendencia de la gráfica y presentar ecuación en el gráfico. Aquí podemos observar que realice ya la gráfica con respecto a la posición versus tiempo. Y aquí podemos observar la ecuación que nos dio esta gráfica. D. Con base en la ecuación arrojada por la hoja de cálculo en el literal anterior y teniendo en cuenta que la ecuación de movimiento de un cuerpo que describe un MOA está determinada por la expresión donde x1, xi, x inicial, velocidad en x inicial y la aceleración x son la posición inicial, la velocidad inicial y la aceleración del carrito respectivamente. Determine por inspección los valores numéricos de estas cantidades. Bueno, aquí pues tenemos la expresión, la ecuación de movimiento. Luego también esta se podría escribir de la siguiente manera. Luego con la ecuación que sacamos de la gráfica, que es esta, los datos se relacionan con la ecuación estos datos se relacionan con la ecuación de la hoja de cálculo, que son estos, dando que la distancia inicial es igual a 0,0001, la velocidad en x inicial es igual a 0.0034 y la aceleración en x es igual a 2,6635. Ahora la segunda actividad nos dice que es el método experimental para determinar la aceleración. En la actividad 2 cada estudiante trabaja con el valor de la masa asignada para M1 según la tabla 3 y de manera libre selecciona algún valor para M2 diferente a M1. Registra los valores de las masas en la tabla 5 y repite los procesos descritos en los literales B y D de la actividad 1. Entonces pues aquí ya registré los datos. La masa que tenía anteriormente era de 0.30 kilogramos y la masa colgante que le di diferente a la primera es de 0.35 kilogramos. Dándome estos resultados, los cuales aquí están evidenciados en estas imágenes, donde se evidencian los datos colocados acá en la tabla. Luego nos dice que realice la gráfica de posición versus tiempo para las 7 parejas ordenadas de la tabla 4 y determine la ecuación de movimiento por medio de una regresión parabólica. Registre los datos en una hoja de cálculo Excel, selecciónelos, haga clic en insertar gráfica, dispersión, puntos, posteriormente haga clic secundario del mouse sobre los puntos de la gráfica y el menú que aparece, seleccione polinómica de las opciones de la línea de tendencia de la gráfica y presentar ecuación en el gráfico. Aquí pues podemos observar la realización de esa gráfica, posición versus tiempo, con su respectiva ecuación dada. Luego nos dice que con base en la ecuación arrojada por la hoja de cálculo en el literal anterior y teniendo en cuenta que la ecuación de movimiento de un cuerpo que describe un MOA está determinada por esta expresión donde x1, b, x1 y a
X son la posición inicial, la velocidad inicial y la aceleración del carrito respectivamente. Determine por inspección los valores numéricos de estas cantidades. Entonces realizamos lo mismo que hicimos anteriormente con la ecuación de movimiento. Los datos los relacionamos con la ecuación de la hoja de cálculo, que es esta, y nos da que la distancia inicial es igual a 0,0008, la velocidad en x inicial es igual a 0,0205 y la aceleración en x es igual a 2,86. Luego nos pregunta que analicemos los resultados obtenidos de las actividades 1 y 2. A partir de este análisis presente las respectivas conclusiones. Concluimos pues que las masas 1 y 2 son iguales. Si las masas 1 y 2 son iguales como en el primer ejercicio, a medida que se van incrementando la distancia se va incrementando el tiempo. Si se modifica su masa 2, que es la masa colgante, a medida que se va incrementando la distancia se va incrementando el tiempo, pero se incrementa en menor proporción. Es decir, la velocidad del carro aumenta. Esto quiere decir que este es un movimiento uniforme acelerado porque el móvil aumenta o acelera su velocidad proporcionalmente a las alteraciones del tiempo. Luego sigue la actividad 3, que es el médico teórico para determinar la aceleración. Realice en la tabla 6 el diagrama de cuerpo libre para las masas M1 y M2. Recuerde que el DCL consiste en un diagrama vectorial en que se representan todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo u objeto. Aquí podemos observar los DCL de la fuerza que actúan en la masa 1 y el que actúa en la masa 2. Luego el B nos dice, utilizando los DCL de la tabla 6 y aplicando el método newtoniano presentado en el funcionamiento teórica, presenta el proceso para demostrar que para el sistema masa carro, masa colgante se cumple que masa 2 por gravedad es igual a masa 1 más masa 2 por gravedad. Entonces aquí utilizamos la segunda ley de Newton, que es la sumatoria de las fuerzas es igual a masa por la aceleración. Aquí pues la sumatoria de las fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y. Aquí ponemos el primer sistema, los datos del primer sistema, y nos da este resultado a través de despejando. Y aquí tenemos el resultado del sistema 2 y nos da este resultado. Y decimos que ahora que si A2 en Y es igual a A1X, entonces reemplazamos aquí y igualamos las tensiones. Y esto nos viene quedando a través de esta ecuación, que es la aceleración 1 en X por la masa 1 más la masa 2 es igual a la masa 2 por la gravedad. Despejando la aceleración nos queda esta ecuación. Y a través de los datos del primer sistema, reemplazando los datos, nos queda que la aceleración 1 en X es igual a 5,33 metros sobre segundo al cuadrado. Luego reemplazamos los datos para el segundo sistema, esta parte, y nos queda que en el segundo sistema la aceleración es igual a 5,74 metros sobre segundo al cuadrado. Luego nos pide que complete los valores de las masas M1 y M2 en la tabla 7 y realice los respectivos cálculos en cada fila. Acá pues completamos los datos de la masa 1 y la masa 2. La posición y el tiempo. Luego hallamos la aceleración para cada tipo de gravedad. Y luego hallamos la masa por la gravedad. Aquí están pues el desarrollo de esos resultados. La Tierra 1, la aceleración nos dio 4.9, que aparece acá. En la Luna nos dio una aceleración de 0.8 metros sobre segundo.
En Júpiter nos dio 12.97 metros sobre segundo, en Urano nos dio 5.33